A continuación veremos un poco de la prehistoria, el arte de Mesopotamia, Grecia y Egipto, así como sus características, arquitectura y esculturas. Historia del arte. Prehistoria. Periodo de la humanidad del que carecemos de documentos escritos. Abarca desde la aparición del hombre hasta la invención de la escritura. Los periodos de la prehistoria se dividen en paleolítico, mesolítico y neolítico. La edad de los metales en el neolítico son edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. A la pintura del paleolítico se le ha denominado pintura franco-cantábrica, porque su radio de extensión abarca sobre todo el sur de Francia y la cornisa cantábrica española. Los principales yacimientos pictóricos, como las cuevas francesas de Lascaux, Niaux y Trois-Freres, y en especial las de Altamira en Santillana del Mar, España. La pintura parietal o arte mural se desarrolló durante el largo periodo del Paleolítico Superior. La técnica empleada para la ejecución de estas pinturas admira por la sencillez de su factura y su larga perdurabilidad. Los instrumentos usados para extender los colores eran los dedos de los autores o pinceles elaborados con cerdas. En ocasiones se servían de un buril de sílex para contornear la figura a modo de un rudimentario esgrafiado. Para crear los colores utilizaban grasa animal como aglutinante a la que añadían diferentes pigmentos. Los productos más empleados eran el óxido de manganeso para obtener tonalidades negro violáceas y el óxido de hierro que ofrecía una gama entre rojo y ocre. Hablemos también de las primeras esculturas. Estas aparecieron en el año 23.000 a.C. Las más importantes son las Venus, que son pequeñas esculturas relacionadas con el culto a la fecundidad. Los ejemplos más significativos son la Venus de Willendorf y la Venus de Le Puyer. Continuamos con el arte mesolítico. Este inicia en el año 10.000 a.C. y termina en el 7.000 a.C. Existen muestras de pintura de este periodo que va desde Cataluña hasta Valencia. Sus principales características son que se localizan en zonas consideradas abrigos naturales como barrancos. Tienen carácter descriptivo, es decir, describen escenas. Presentan un estilo esquemático. Están realizadas en un solo color. Muestran figuras humanas con una clara diferenciación entre sexos y se distingue también una jerarquización social entre los representados. En cuanto al arte neolítico, este inicia en el año 7000 a.C. y termina en el 4000 a.C. En este se mostraban grandes enterramientos colectivos que poseen un sentido religioso. Fueron elaborados a partir del tercer milenio a.C. Los principales tipos de construcciones megalíticas son el menhir, que es construido por una piedra colocada en forma vertical. El cromlech consiste en menhires colocadas de manera circular. Dolmen, construido con dos megalitos verticales sobre los que se sitúa uno horizontal. Y las cuevas formadas por una sucesión de dolmenes. Mesopotamia. Mesopotamia significa tierra entre ríos. Es una gran depresión que se encuentra al norte del Golfo Pérsico y recibe aguas de los ríos Tigris y Éufrates. Las civilizaciones en Mesopotamia fueron los sumerios, arcadios, babilonios y asirios. En la arquitectura civil está el zigurat, que es el edificio típico de la arquitectura mesopotámica, que fue desarrollado inicialmente por los sumerios y posteriormente seguido por los babilonios y los asirios. Esculturas.
Estas se realizaban sobre todo en piedra, aunque en algunos casos se empleó también el metal. La escultura mesopotámica evolucionó a partir de las primeras estatuas votivas, o retratos que los fieles dejaban en el templo como testimonio de su devolución hacia la divinidad, como la estatua del rey Gudea de Lagash. Este pertenece a la escultura de bulto redondo en la época neosumeria del 2150 al 2015 a.C. Por último, en las artes decorativas, una mención especial merece la escultura monumental desarrollada en la época asiria en el siglo VII a.C., que es la escultura colosal los Lamassu de Khorsabad, que son toros alados con cabeza humana de grandes proporciones. Grecia. Grecia se sitúa al sureste de Europa, en la extremidad de la península balcánica. Posee una parte continental y otra insular formada por innumerables islas. En esta región floreció una civilización que presentaba características muy singulares. El arte griego estuvo caracterizado por su carácter antropomórfico, es decir, hecha a la medida del hombre. La religión griega era politeísta y permitía al hombre vivir pendiente de lo natural más que de lo sobrenatural. Este pensamiento ha llegado a nosotros gracias a los textos de Hesíodo y Homero. El deseo de crear orden, proporción y armonía, la búsqueda de la perfección técnica, el uso de las matemáticas para lograr todo lo anterior. Una estrecha relación entre el arte y el pueblo producido de las reformas políticas que llevan a la democracia. Grecia fue conquistada por los dorios y posteriormente impusieron su poder los jonios. Esto dio lugar a dos de los tres órdenes o estilos griegos, el dórico y el jónico. El orden corintio se considera inventado posteriormente. Características de la arquitectura griega. El principal material empleado es la piedra, aunque sabemos que las primeras construcciones del periodo arcaico se realizaron en madera. A partir del siglo V se empezó a emplear el mármol. Se trata de una arquitectura arquitravada, es decir, se basa en líneas horizontales y verticales. Por lo tanto, se puede afirmar que los griegos no emplearon el arco ni la bóveda. Los arquitectos griegos coloreaban el exterior de los edificios. Las edificaciones más representativas de la arquitectura griega son el templo, el teatro y otros edificios como el tolos, el santuario, el estadio, el hipódromo, el bueleuterio, el agora y la estoa. Egipto. Egipto representa uno de los mejores ejemplos de cómo la sociedad con sus creencias y temores ha sido plasmada a través del arte. Una de las principales características de la escultura egipcia fue que las obras fueron realizadas en piedra, madera o terracota. Otra característica es la pirámide, la tumba del faraón. Es su construcción más representativa. Su forma apuntada, su enorme tamaño y su gran elevación la hacían visible desde muy lejos, lo que le permitió convertirse en símbolo del poder político y religioso de sus regentes. La arquitectura. En la arquitectura utilizaron como material la piedra trabajada en forma de grandes sillares cortados geométricamente gracias a los conocimientos matemáticos que poseían. Su sistema arquitectónico fue adintelado, lo que dio como resultado una arquitectura de líneas rectas y formas angulosas. Con esto doy por terminado el pequeño resumen de la historia del arte.